Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos para aquí nuevamente a esta clase que vamos a tratarla sobre la ilustración. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado un poco sobre la sociedad donde Bolívar se desenvolvió prácticamente, y allí nosotros hicimos una infografía. Prácticamente allí hablamos un poco sobre ese medio, ese entorno, ese ambiente donde Simón Bolívar comenzó a desarrollarse como líder. Pues allí, por ejemplo, pudimos observar un poco sobre la clase social, la formación intelectual, la formación política, un poco su devenir histórico prácticamente de Simón Bolívar. Hablamos un poco sobre ese Bolívar humano también, ese Bolívar donde también pensó un poco acerca de lo que fue esa independencia de Venezuela. Entonces ahí más o menos pudimos ilustrar de manera breve, a través de una infografía, todo ese entorno de Simón Bolívar. Prácticamente dimos eso como comienzo, porque ya entramos a conocer un poco sobre lo que es la historia de Venezuela. Porque recuerden que ustedes ya van para cuarto año y bueno, comenzamos a hablar un poco sobre la historia contemporánea y debíamos comenzar sobre este liderazgo de Simón Bolívar, es decir, nuestro libertador. Hoy nos toca un tema que por supuesto es la continuación de esa primera clase. Recuerden que la historia no se detiene, eso es continuo. Entonces fíjate, hoy vamos a hablar un poco sobre la ilustración, ¿ok? Pero antes de hablar de la ilustración tenemos que repasar un poco acerca de lo que es el absolutismo, ¿ok? Y posteriormente entrar a lo que fue la ilustración. ¿Por qué el absolutismo? Recuerden que la ilustración es prácticamente una consecuencia del absolutismo. El absolutismo es el poder concentrado en una sola persona. ¿Quién fue esa persona? El rey. Recuerden que Europa está viviendo una época de un control total acerca de lo que fue el absolutismo. Varios países europeos vivieron ese sistema político donde el rey era la máxima autoridad. Claro, el rey se valía de esa autoridad porque él pensaba o decía prácticamente lo que era su normativa, que él era el enviado de Dios, ¿ok? Y por supuesto se creía la máxima autoridad. Recuerden de que en aquel tiempo había una sociedad muy sumisa, una sociedad donde, prácticamente las creencias religiosas en aquel tiempo era prácticamente 100% lo más importante. Y asume el poder el rey y el rey se hace cargo, de esas ideas religiosas y políticas. En ese sentido, el pueblo se sentía así como un poco sometido a través de esas leyes que dictaba el rey. El absolutismo lo dominaba todo. Europa fue prácticamente dominada por ese sistema filosófico, Claro, llega un momento donde comienzan a surgir nuevos pensadores, filósofos, donde hacen un cambio y una transformación acerca de ese absolutismo y comienzan a hacer lo que vamos a conocer como la ilustración. ¿Qué es la ilustración? La ilustración es el conocimiento, es el siglo de las luces, es la razón, donde el hombre comienza a pensar y aparte un poco lo que es la autoridad del rey. Ya el hombre comienza a darse importancia a sí mismo, y a pensar y analizar sobre la realidad de su entorno. Entonces Europa comienza a renacer, con ese sistema de lo que es la ilustración. Posteriormente, claro, la ilustración va a tener unas ideas. Las ideas, por ejemplo, de la ilustración fueron: el hombre nace para ser libre, o sea, para ser feliz, y la ciencia permite el progreso, además de que la razón es el único medio de la verdad. Con este tipo de pensamiento filosófico, el hombre va a despertar, va a analizar, va a apartarse un poco de esas imposiciones, y sobre todo van a nacer las ideas de igualdad, de justicia, y de paz. Todas esas ideas de justicia, de paz, de lo que va a ser el hombre libre, van a llegar a nuestro territorio, de lo que fue Europa, llegan esas ideas. ¿Cómo llegan? Bueno, recuerden que Simón Bolívar era un hombre que era muy estudioso. Bolívar, claro, su clase social le permitía él viajar, a varios países de Europa. Recuerden que eso lo hicimos en la infografía, los viajes y la importancia que tenía Bolívar en esos viajes. Bolívar se instruyó, comenzó a leer, claro, esos libros de lo que era la ilustración llegaron a manos de Bolívar. Bolívar comenzó a leer,
a fundamentarse y bueno, como ustedes comprenderán, Bolívar comenzó a formarse bajo esas ideas de la Ilustración. Y fíjate de tal manera cómo influyó las ideas de la Ilustración, que logró libertar 5 naciones. ¿Okay? Primeramente, Bolívar comenzó a educarse, ¿okay? A través de los maestros también. Y por supuesto, esas ideas de lo que fue la libertad, la justicia, de lo que proclamaba la Ilustración, comenzaron también a llegar a los pensamientos de los libertadores de aquí en Venezuela. Y bueno, y así poco a poco, Venezuela fue logrando lo que fue el proceso de la libertad de nuestro país a través del yugo español. Entonces, fíjate, en ese sentido, muchas obras de la Ilustración fueron creadas por varios filósofos. Por ejemplo, como en este caso tenemos El espíritu de las leyes, que fue escrita por Montesquieu, un filósofo muy importante de aquella época. También tenemos las obras del Contrato Social, escrita por Juan Jacobo Rousseau, ¿okay? También un importante filósofo de esa época, donde pregonaban, bueno, que el hombre nacía libre, que la naturaleza del hombre era la libertad. Y por supuesto también tenemos El ensayo de las leyes, escrita por el famoso escritor y filósofo John Locke. Fueron ideas que abordaron en aquella época donde ese absolutismo fue poco a poco desapareciendo, ¿okay? Y bueno, fueron desapareciendo esas imposiciones, esas autoridades prácticamente dictatoriales de los reyes, donde ellos eran los únicos que pensaban. Bueno, a partir de esas obras comenzó un proceso de formación política, económica, social, cultural, prácticamente en todos los países, hasta incluso de acá de América, ¿okay? Esa Ilustración llegó aquí a América. Y varios países de América que estaban sometidos por el gobierno español, por el régimen español, por el imperio español y por el rey, bueno, fueron logrando sus libertades. Fíjate lo importante que fue el proceso de la Ilustración, más o menos a partir del siglo XVIII. ¿Okay? Entonces, más o menos en ese sentido, quería hacer un resumen acerca de lo que era la Ilustración y cómo influye la Ilustración en Simón Bolívar para darle la libertad a lo que son los pueblos de América y sobre todo a nuestro país, Venezuela. Yo quería aprovechar la oportunidad en este momento de más o menos decirle o enviarle más o menos una actividad que me deben entregar. Yo creo que ya ustedes deben tener conocimiento de cómo se realiza un ensayo demostrativo, ¿okay? En este sentido yo quiero que ustedes me hagan un ensayo, ¿okay? Y recuerden que el ensayo es un texto breve, ¿okay? Sobre un tema, ¿okay? Entonces vamos a hablar sobre ¿cuál es el tema? La ilustración. Poco a poco ustedes se van a ir documentando, me van a realizar ese ensayo y posteriormente me lo envían. Recuerden que el ensayo tiene 3 cuerpos: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué queremos que ustedes expresen en la introducción? Bueno, en la introducción van a realizar un texto muy breve donde van a contar allí lo que, yo como profesor aspiro a encontrar en el desarrollo. Por ejemplo, si vamos a hablar de la ilustración, vamos a hablar un poco sobre el proceso y las características de la ilustración. Puede comenzar así: la ilustración fue un proceso político, filosófico desarrollado en Europa a través del siglo XVI, más o menos van echando el cuento, ¿okay? Y van narrando poco a poco. Ya sé ya que en el momento que yo lea la introducción, sé que me van a hablar de la ilustración. Más adelante pueden decir, bueno, se caracterizó por diferentes ideas, varias obras, entre ellas está la de John Locke, Montesquieu. Ya sé que más adelante en el desarrollo me voy a encontrar un poco más amplio esas ideas. En el desarrollo, ¿okay? Necesito que me coloquen allí su postura acerca de lo que encontraron en esa investigación. Los comentarios, las comparaciones, las opiniones, ¿okay? Y todo lo que se refleja acerca del tema de la ilustración, ¿okay? Y ya para finalizar, en la conclusión, necesito que me coloquen allí un poco de una reflexión acerca de lo que ustedes aprendieron con ese tema. O sea, ¿qué les quedó? ¿Qué proponen ustedes acerca de ese tema? ¿O qué reflexión pueden hacer? Entonces, en base a estos 3 cuerpos, necesito que me realicen ese ensayo y me lo presenten, ¿okay? Un ensayo breve, ¿okay? Acerca de este tema. Y una vez planteada la pregunta a través de la plataforma Classroom,
lo primero que deben hacer es analizar bien qué es lo que se le está preguntando para poder realizar ese ensayo y poder hacer la investigación. Si no conozco mucho del ensayo o me falta más información, procuro documentarme a través de internet o leo alguna información por allí bibliográfica. Entonces, en este sentido, lo que tenemos para hoy en este video es simplemente presentarles este breve resumen acerca de la ilustración y más o menos que me entreguen, que me realicen ese tipo de trabajo, ese tipo de actividad que es el ensayo. ¿Okay? Entonces, no me resta más nada que decirles, muchachos. Nos veremos entonces en el próximo video. Bueno, pásenla bien y a cuidarse, pues.